Hola, bienvenidos a Toti Board Master, tu canal de reviews de juegos de mesa. Yo soy Norton y si te gustan los juegos de mesa tanto como a mí, eres nuevo y quisieras saber más acerca de este mundo de juegos, o simplemente ya conoces y te interesa saber más, quédate que esto es para ti. Comenzamos. En este primer video te traigo un review del icónico juego Ticket to Ride, el cual fue creado por Alan R. Moon en el 2004 y publicado por la famosísima compañía Days of Wonder. Ha ganado docenas de premios y actualmente cuenta con 14 expansiones. Puede jugarse desde 2 hasta 5 jugadores, de una edad de 8 años en adelante, y las partidas tienen un promedio de entre 30 a 60 minutos. Ideal para todos los que están incursionando en este mundo de juegos de mesa y predilecto de muchos Board Masters, incluyéndome a mí. Los componentes son exquisitos y es visualmente muy atractivo. Pero sin mayor preámbulo, vamos a ver cómo se juega. Ticket to Ride es una aventura en cross country o a campo traviesa en la que los jugadores recolectan tarjetas de varios tipos de vagones de trenes representadas por varios colores que les permiten reclamar rutas ferroviarias que conectan ciudades en varios países del mundo. Los componentes del juego son un tablero, en este caso el mapa de Estados Unidos, 12 cartas de cada uno de los 6 colores disponibles, 14 comodines, 45 trenes, 30 destinos y una carta al camino más largo consecutivo que se llevará un jugador al final de la partida. Adicional tenemos nuestro marcador que nos permite registrar el progreso conforme sumemos puntos durante la partida. Este es el armado hecho para 3 jugadores en donde se reparten 4 cartas de colores y adicional se reparten 3 destinos, de los cuales nos tenemos que quedar al menos uno, pueden ser 2 o si así lo deseamos pueden ser los 3. Y listo, estamos preparados para iniciar la partida. Ok, estamos listos para iniciar la partida, ya vimos la historia, componentes del juego, armado del juego, pero puedes decirme, hey Boardmaster, ni siquiera sé cuál es el objetivo del juego. Muy sencillo, el objetivo del juego es sumar el máximo total de puntos que se verá expresado en el tracker de color rojo. La persona que llegue más lejos será el ganador de la partida a través de 3 simples pasos. Tú puedes escoger el que gustes o el que puedas dentro de estas opciones. Primero, reclamar una ruta entre 2 ciudades adyacentes. Es decir, tú puedes ir del Paso a Dallas si tienes 4 cartas rojas, las cuales bajarás y pondrás 4 trenes. Puede ser del Paso a Houston por 6 verdes y pondrás 6 trenes. Esto se verá reflejado en el tracker en donde avanzaremos el número de puntos correspondiente a los trenes que pongamos. También se puede del Paso a Santa Fe, ya que gris es incoloro, solamente tienes que utilizar 2 colores similares, es decir, 2 verdes, 2 azules, 2 amarillos. Esa es la primera opción. Segunda opción, reclamar 2 rutas entre 2 ciudades. Tal vez durante tu turno quieras maximizar esa oportunidad e ir, por ejemplo, del Paso a Phoenix, por 3 colores rojos, amarillos, verdes, el que tú puedas y gustes, o tal vez incluir un comodín. Y adicional puedes ir de Phoenix a Los Ángeles por otros 3 colores que sean similares. Es decir, tú vas a hacer 2 rutas maximizando así tu turno. La tercera opción es completar la ruta más larga de trenes. Es decir, si tú empiezas en Phoenix y terminas en San Luis o en Pittsburgh y tienes al final del juego la hilera más grande de trenes, pues simplemente te harás acreedor a 10 puntos adicionales en el juego que podrían hacer la diferencia. Y básicamente eso es. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se juega. Para efectos del ejemplo, las cartas de trenes y los destinos estarán visibles. Pero recuerda que en una partida normal se deben de mantener en secreto en todo momento. Esta es una partida de 3 jugadores en donde siempre iniciará el jugador que más experiencia tenga viajando. En este caso seré yo el que inicie. En mi turno puedo hacer una de las siguientes 3 opciones. Puedo agarrar trenes
Es decir, puedo agarrar una carta, surtir y volver a agarrar otra carta. Puedo agarrar dos cartas del mazo. Puedo agarrar una carta abierta y una del mazo. O bien puedo agarrar el comodín que vale por mis dos cartas. Mi segunda acción es poner trenes, sacando las cartas y poniéndolas en el tablero siempre y cuando se me permita. Una tercera opción es agarrar más destinos. Puedo agarrar 3 destinos y por lo menos me tengo que quedar con uno. En este caso he decidido utilizar mis cartas, ya que tengo un destino que es Denver a El Paso. Entonces decido poner 2 cartas blancas que abarca esta sección, pero recuerda que tengo 2 comodines y puedo maximizar mi turno. No puedo poner hacia Phoenix porque no tengo 3. No puedo poner hacia Oklahoma City porque no tengo 3. Pero sí puedo agarrar de Santa Fe a Denver por 2 comodines. Se descartan las cartas y se sumará el total de puntos en el tracker acorde a la lista de trenes. En este caso hice 2 trenes, lo cual me da 2 puntos. Hice 2 trenes que me da 2 puntos, es decir, 4 puntos. Antes de terminar mi turno solo quisiera aclarar. Tengo el destino Denver El Paso. Denver El Paso. Este destino ha sido completado y estos puntos adicionales se me estarán dando al final de la partida, o bien se me estarán restando si no cumplí con el objetivo. Una vez terminado, lo separo y simplemente ya sé que este destino ya ha sido completado. Ahora, pasando con el jugador de la derecha, él decide poner 2 trenes ya que tiene un destino de Duluth a El Paso. Él decide poner un comodín y una carta verde en esta sección que es gris, lo cual significa que puede ser utilizado cualquier color siempre y cuando sean 2 del mismo. Ya completó Duluth a Omaha, pero adicional quiere maximizar su turno y utilizar un rosa para poner de Omaha a Kansas City. Se recogen las cartas, checamos los puntos. Por esta sección es un tren, un punto. Esta sección, 2 trenes, 2 puntos. Para un total de 3 puntos. Estará terminando su turno y ahora pasaremos con el jugador rojo que decide tomar 2 cartas. Él decide tomar un verde, se surte y decide tomar un negro. Se surte. El juego de esta manera continuará hasta que un jugador quede con 2, 1 o 0 trenes. En ese momento se completa su turno y termina la partida. Se sumarán todos los destinos y la persona con mayor puntaje en el tracker será declarado ganador. En caso de empate, se contarán los destinos y la persona que tenga más será el ganador. Si aún así hubiera empate, la persona con la carta del camino más largo será declarado el ganador. Como puedes ver, simple, rápido, sencillo, entretenido y muy dinámico. Esto fue Ticket to Ride. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado este primer review, te sea útil y no olvides en dejarme tus comentarios, los cuales son muy importantes para mí. Por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo el contenido que estaré subiendo semanalmente. Me puedes seguir en redes sociales, TikTok como TotiBoard e Instagram como TotiBoardMaster. Y recuerda, un verdadero Boardmaster no es aquel que solo gana, es aquel que aprende, enseña, convive, pero sobre todo se divierte y ríe. Nos vemos en la próxima.